San Pablo a los Corintios: hermanos, ambicionen los carismas mejores. Y aún les voy a contar, ¿Qué pasa? les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Despacio, Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosna todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es compasivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repitan todos: dichoso el que teme al Señor. Todos: dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Todos: dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Todos: dichoso el que teme al Señor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hermanos, hermanas, el día de hoy celebramos el matrimonio de Edgar y Catoma y Aniceta Gaita. Han venido hoy ustedes a la iglesia delante de la Virgen de Muchachas para que juntos celebremos su matrimonio. Han venido hoy aquí para recibir la bendición para su hogar, para su vida.
acompañado por sus familiares. Han venido aquí, queridos hermanos, para que juntos podamos celebrar el amor que nos une. Porque ustedes hoy han decidido casarse, han decidido recibir la bendición de Dios. En otras palabras, han decidido arreglar su vida con Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que es maravillosa, dice: ¿de qué le sirve a uno tener todo cuando no sabe nada? El dinero no compra la felicidad. Las cosas no compran los hijos, la familia. El dinero no compra papá, mamá. La vida se construye. La vida es una bendición. El único dueño de la vida es Dios. Ustedes hoy han decidido casarse porque quieren vivir bien. Han decidido casarse porque ustedes quieren tener la bendición de Dios y estar bien. Se casan para vivir bien, no para vivir mal. Uno se casa para estar bien, para tratarse bien. Por eso ustedes hoy, Edgar y Aniceta, pida a Dios que nos mantenga siempre unidos, que siempre estés bien, que cada día puedan acompañarse. Problemas siempre va a haber, dificultades también, pero recuerden que la vida es una. No somos eternos, no nos vamos a llevar nada. Por eso hoy, queridos hijos, quiero rezar por ustedes. Que Dios los bendiga y que Mamá Chacochalca siempre los acompañe. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Fuertes aplausos para estos hermanos nuestros. Edgar y Aniceta. El día de hoy han venido, queridos hijos, para que Dios los bendiga con este sacramento del matrimonio. Edgar y Aniceta, el día de hoy ustedes han decidido recibir la bendición de Dios y nosotros somos testigos de este matrimonio. Por eso quiero preguntarles a ustedes, Edgar y Aniceta, ¿vienen ustedes a contraer este santo matrimonio libre y voluntariamente? Sí, Padre. Sí, Padre. Edgar y Aniceta, ¿están dispuestos ustedes a amarse, respetarse, guardarse fidelidad durante todos los días de su vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Cuántos hijos tienen? 3 hijos. Queridos hijos, ¿están dispuestos ustedes a educar a sus hijos, enseñarlos a amar a Dios, quererlos, enseñarlos, corregirlos? ¿Se comprometen a eso? Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que quieren contraer este santo matrimonio, unan sus manos frente a frente. Ahora, Edgar y Aniceta manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Edgar, te recibo a ti, Aniceta, como mi esposa. Me entrego a ti, prometo ser fiel en las alegrías, en las penas, con salud y enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Yo, Aniceta,
en las penas, en la salud, en la enfermedad, hacia amarte, respetarte todos los días de mi vida. Amén. El Señor quiso nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que nada ni nadie lo separe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga a estos amigos que Edna y Aliceta se van a entregar a otro en señal de amor y fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este niño para tu esposa. Aliceta, este niño para tu esposo. Aliceta, recibe este anillo, el señal de mi amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe este anillo, señal de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, escucha a tu Hijo Edgar y Aliceta, que hoy se unen en santo matrimonio. Bendícelos por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, somos testigos de este matrimonio. Lo recibimos con fuertes votos de aplauso. Dios los bendiga. Otra vez, no he visto.
Oremos, hermanos, de pie, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, así sea. Recibe, Señor, esta ofrenda por esta unión sagrada de Edgar y Aniceta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste una nueva alianza en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde tu amor inefable. Por eso con los ángeles y santos cantamos tu alabanza, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Se ponen de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, de pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, bendícelos. Que Dios bendiga a Efraín Alarcón y Janet Sinche, padrinos de este matrimonio. Que Dios bendiga a toda la familia que ha venido. Mamá Chico Charcas los acompañe siempre. De tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León,
nuestro arzobispo Luis Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a perfección por la caridad. Recuerda hoy, Señor, a tus hijos, Edgar, Wilka, Toma, Kishka y Aniceta Taite Quispe, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Dense un abrazo de la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita nuestros pecados. Dichosos y dichosas ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Los esposos pasen hasta aquí, los demás tomen asiento.
de pie. Por este sacrificio de salvación, protege, Señor, con tu providencia a estos hijos tuyos, Edgar y Aniceta, que hoy han contraído santo matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Esta Santa Misa ha terminado. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades. Edgar y Aniceta, Dios los bendiga siempre. Ahora los esposos con su padrino, más dos testigos, pasan hasta aquí para firmar el acta matrimonial. Fuertes aplausos para estos esposos.
En orden, por favor, en orden, ya los que felicitan ya tienen que salir por ese ladito para grabar. Allá, ese de allá, ese.
¡Una viva! ¡Una viva! ¡Una viva! El cariño de la familia siempre presentes. Los compadres, Edgar, Luceta, siempre toda la familia. Muchas gracias. ¿Y esta costumbre de dónde es? ¿Esta costumbre de dónde nace? Huancavelica, Quichuas, Huancavelica. Qué bonita costumbre. Eso sí, a disfrutar de la riquísima comida que nos traen hoy día los familiares. Con tu gatito, novio. Ya. Pasa, Betty. Aquí está, ¿a dónde vamos con Montela, Continúa pues, acá yo te canto. Siguen sirviendo, están devorando sirviendo. ¿Qué estás comiendo? Estás pelando.
ese provecho con mucho gracias a todas las Ha venido, pues yo debería haber venido. ¿Por qué no has venido? Graciosa, no me va a andar.
Buenos días. No llega tarde todavía. Hay que esperar, tranquilo, vamos a ir a local. Sombreate. Quisiera.